¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en tu programa Tiempos Proféticos, programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela, dándole las más cordiales gracias por estar en sintonía de tu programa Tiempos Proféticos. Nos sentimos agradecidos de Dios por esta oportunidad que nos da de poder llegar hasta ustedes, estar en sus hogares, estar allí conectados, y estamos estudiando Apocalipsis sobre la función de los 144,000. Esta función que Dios está dando a los 144,000, o lo está escogiendo a 144,000, tiene que ver una función. Y vamos a esa función donde Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos una victoria grande sobre estos 144,000 y sus funciones. Por eso vamos a estudiar qué significa estos 144,000 para la iglesia hebrea, porque es la iglesia hebrea quien se va a beneficiar con estos 144,000 y sus dos testigos. Así que estos 144,000 tienen una función, es desarraigar la ley del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no ha olvidado su ley. Ellos siguen con su profeta Moisés, ellos no aceptaron a Jesús. Entonces siguen dando pues esa creencia de que Él va a venir bajo la ley, y no va a venir bajo la ley. Entonces los 144,000, la función de ellos es llevar el mensaje del Evangelio, es sacar, desarraigar, extirpar esa fe hacia la ley. Y eso lo vamos a estudiar hoy, que el pueblo de Israel, Dios ama tanto al pueblo de Israel que hace todo esto para salvarlo. Todo esto que estamos aconteciendo es para salvarlo, porque ellos están arraigados bajo esa ley. Y en Mateo capítulo 25, versículo 31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono. Como estamos aquí hablando, amados hermanos, aquí estamos llevando esto a que Dios en su inmensa misericordia quiere tratar con todos nosotros. Dios quiere tratar con la humanidad, Dios quiere tratar contigo que estás escuchando, Dios quiere tratar con todos los hombres para que los hombres sean salvos. Entonces, cuando Cristo venga, esto no es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Mateo capítulo 25, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahí no está hablando sino del comienzo del milenio. Está reunida delante de él todas las naciones. Claramente están acá hablando del milenio. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Esto no es el arrebatamiento. Cuando usted dice que este es el arrebatamiento, no le está dando justa revelación de estas palabras. Esto no es arrebatamiento, esta es la entrada del milenio, donde serán juzgadas las naciones. Y dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: benditos, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuántos te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá:
De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Está hablando de los 144,000. Esos 144,000 van a estar desnudos, con hambre, enfermos, en las cárceles, forasteros, van a ir por las naciones, van a predicar el evangelio de Cristo como nosotros los gentiles, o muy poco de nosotros los gentiles, lo hicimos. Él no va a pedir dinero por predicar, ellos no van a decir porque se sanó alguien, ellos no van a tener fama, nada de eso, nada. Van a estar desnudos, van a tener sed, van a tener hambre, van a estar en las cárceles, van a estar en los hospitales, van a estar en todo lugar, pero van a predicar el evangelio a todas las naciones. 144,000 donde va al Señor a predicar la palabra del Señor. Entonces, ahí está claramente, cuando te vimos enfermo o en la cárcel o venimos a ti. Respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo, cuando le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. 144,000 que van a predicar con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu, van a predicar el evangelio, no van a la ley, no es la ley. La ley está ya caducada, la ley no existe, está anulada, no existe la ley. Por eso, como la iglesia gentil se va a ir hacia la ley, van a guardar sábado, ya no es Jesús, sino el Yahvé, va a poner otros nombres, Jehová y cosas así. No, el nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Ese es el nombre. Por eso le dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Mire, a esos que van a predicar el evangelio, 144,000, lo van a hacer no como nosotros, que necesitamos un incentivo, un abrazo, necesitamos, si predicamos y nos bofetean, tenemos hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Misioneros, y entonces llegan a la iglesia central o llegan a la iglesia y dicen, lo que pasé fue hambre. No, no diga eso, hermano. Si pasó hambre es para la gloria de Dios. Si está enfermo es para la gloria de Dios. Si está desnudo, no tiene ropa, para la gloria de Dios. No llore por eso. Tiene una gran bendición los que predican la palabra de Dios con ese entusiasmo, con ese deseo de agradar al Señor. Dice, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos responderán. Qué maravilloso, amados hermanos. Ellos responderán. Ellos van a decir, ¿cuándo, Señor? Los que no hacen nada. Sí, ¿cuándo? Entonces te vimos hambriento, sediento, con sed, forastero en otro país, desnudo, enfermo en la casa y no te servimos. Entonces responderá ese rey diciendo, de cierto os digo que en cuanto no me lo hiciste, no lo hiciste a uno de estos 144,000 de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso, estos 144,000, amados hermanos, nos dice la palabra de Dios, el pueblo de Israel no creyó en el Señor Jesucristo. Y estos 144,000 predicarán el evangelio de Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 9 al 15, dice, entonces os entregarán a tribulación. Esto está hablando el pueblo de Israel. Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Aquí está hablando que los mismos israelitas van a entregar a esos 144,000 y unos a otros se aborrecerán
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nos dice claramente la palabra. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Aquí claramente está hablando que ellos no van a volver a la ley. El diablo quiere que vuelvan a la ley. El diablo quiere que el Cristo, el pueblo del Señor, vuelva a la ley. Además, le va a construir el templo. Y ellos quieren volver otra vez a las cosas de la ley, al sacrificio, al continuo sacrificio. Ellos van a volver. Pero ahí están los 144,000. Tú que eres un gentil, no te vuelvas. Tú que eres un siervo de Dios, no te vuelvas de la gracia a irte otra vez a la ley. No. Por eso dice la palabra de Dios, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Todo el mundo, hermanos, será predicado para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ahí es que va a entrar el fin, porque después del arrebatamiento no viene el fin. El fin viene en el milenio, cuando Dios elimine todo. Y dice la palabra, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que le entiende. Nos dice claramente esto, amados hermanos, no vuelvas a la ley, creyendo que la ley te salva. La ley no salva, la ley ha sido anulada. En Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 9, nos habla que se dividió el evangelio. El evangelio se dividió a causa de los hombres. Eran hombres de Dios y se dividió. Imagínense ahora, tanta gente que no es de Dios o medio es de Dios. Mucha gente serán divididas. Pues pasado, dice él, una historia, 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Escuche esta palabra, esta historia del mismo Pablo. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Miren que Dios, el evangelio es libertad, hermano. Y ellos querían volverlo a esclavizar bajo la ley. Ellos querían volver otra vez el ritual de la ley. Y esto dice, esto a pesar de los falsos hermanos. Quiere decir que si un hermano que es cristiano, evangélico, y se vuelve a la ley, se vuelve a los rituales, vuelve otra vez a hacer las cosas que Dios no... Es un falso, los cuales ni aún por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, esos son los apóstoles que estuvieron con Jesús. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace sección de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahí se divide el evangelio en dos. Yo quiero que entiendan bien aquí. Se divide el evangelio en dos vertientes. Una, que es el evangelio de la incircuncisión, que es el apóstol Pablo, y otra, el evangelio de la circuncisión, que es el apóstol Pedro. Pues el que actúa en Pedro, está escrito aquí, versículo 8, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Quiere decir que para ser apóstol, según el apóstol Pablo, tenía que estar con Jesús. Es uno de los reglamentos. Para el apóstol Pablo no. Ahí se divide. Según el evangelio del apóstol Pedro, que es de los hebreos, de los israelitas, de la circuncisión, para ser diácono tenía que ser hombre. Según el apóstol Pablo, no.
puede ser hombre o puede ser mujer. Así que acá no había pastores, no habían profetas, no habían evangelistas, no. Ese es el evangelio de Pablo. Según el apóstol Pedro, no hay pastores, no hay más nada, son ellos y los diáconos. Ellos no levantaron pastores, ellos no levantaron evangelistas, ellos no levantaron profetas, ellos no levantaron maestros, hermano. El evangelio, según el apóstol Pablo, que es de la circuncisión, no hubo 5 ministerios, solamente hubo uno, el apostolado, uno solo. Según el apóstol Pablo, el evangelio tenía 5 ministerios: el apostolado, el de evangelista, el de profeta, el de evangelista, el de pastores y el de maestro. Y aquí vemos, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, escuche bien, la columna de la iglesia hebrea, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto claramente lo habla el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué hubo 2 evangelios? El apóstol Pablo en Gálatas, en ese mismo libro, en el capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, que es para seguir un evangelio diferente. Quiere decir que el evangelio de la circuncisión es un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando usted mezcla la ley con la gracia, usted está pervirtiendo el evangelio de Cristo. Cuando usted guarda el sabá, cuando usted guarda los rituales de la ley, cuando usted se viste conforme a la ley, usted está pervirtiendo el evangelio. Y lo dice claramente la palabra de Dios. No es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Como antes lo he dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Escuche bien, no es según hombre, y el evangelio de la circuncisión es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí la conducta en que en otro tiempo era en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aquí claramente, hermano, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces no nos podemos volver otra vez a la ley. No nos podemos. Gálatas 3 habla eso, de versículo 1 al 5. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue crucificado, claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Alguien habló en lenguas porque se vistió. Alguien habló en lenguas. No, hermano, no fue así. Aquí lo habla claramente. Dice, necios sois, habéis comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. Irse a las tradiciones judaicas es acabar en la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu
y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces claramente dice la palabra de Dios que el primer pacto, la ley, ya no existe, amados hermanos. Usted no se salva por cumplir la ley. Usted se salva por obedecer la voz del Espíritu Santo. Ya no existe ni para el hebreo y ya no existe menos para el gentil. En Hebreos 8, 9 al 13 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En Hebreos 9, el versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Escuchen, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso le dice Israel. Eso lo dice Israel, amados hermanos. Al decir nuevo pacto, si estamos en el nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se va, se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. El pacto desapareció, el viejo pacto, la ley, los prescriptos, las ordenanzas, los decretos, eso desapareció. Eso no existe, amados hermanos. No hay. Nadie se salva por cumplir la ley. Nadie se salva. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 19. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aun que sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Una vez ratificado. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, no fue Isaac, no fue Jacob, no fue David, Moisés, no, a uno. Como si hablase de muchos, sino como de uno, y esa simiente, la cual es Cristo. Aquí claramente nos habla, hermanos, que las promesas que se hicieron fueron las promesas de Jesús de Nazaret, las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ahí radica nuestra bendición, ahí radica nuestra bendición en Cristo Jesús. Ahí radica todo, amados hermanos. No radica en la ley, no. Él dice en la palabra de Dios, esto os digo, el pacto previamente ratificado, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo. La ley que vino 400 años después de aquella promesa que Dios le dio a Abraham, no la abroga para invalidar la promesa. No, amados hermanos. Porque si la herencia, dice la palabra del Señor, si la herencia, esto es algo que debemos nosotros entender, no puedes volver otra vez a la ley. No lo puedes hacer. Porque si la herencia que es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham fue hecha en Cristo Jesús y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Claramente está aquí. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, aboliendo, escuche bien, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, del hebreo y del gentil, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Es toda la humanidad, ya no es algo para los hebreos y algo para los gentiles, es para el que cree.
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, al mundo y también al pueblo de Israel. A los dos los reconcilió, solo que ellos no quisieron. Nosotros sí, sí, eso sí, nosotros quisimos. Por eso, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, a los hebreos y a los gentiles, matando en ellas las enemistades que teníamos con Dios y Dios con nosotros. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Quiere decir, al mundo y también al hebreo, a los que estaban cerca. Y porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por medio del Espíritu al Padre. Claramente lo dice, amados hermanos, claramente lo dice. Ya no tenemos esa situación. Ya no podemos nosotros seguir en la ley. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amados hermanos, en Colosenses capítulo 2, versículo 8-17, nos habla que Él anuló el pacto, hermano. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutileza. Hoy en día quieren engañar pueblo gentil. Hoy en día quieren engañar a los que han creído en Cristo. Para que se vuelvan, quieren usar danzas hebreas, quieren hablar hebreo, quieren ponerse el talí, quieren ponerse cosas en la cabeza, velos. Quieren volver otra vez a la esclavitud. Quieren volver otra vez a la esclavitud. El Señor nos dice que son filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Porque el velo es una tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, dice la palabra del Señor, y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente, porque en Él habita corporalmente la plenitud de deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo. Así que si estamos en Cristo, Él nos circuncidó por medio del Espíritu Santo, sacando toda obra mala. Y dice la palabra de Dios eso, nos habla eso, lo que nosotros estamos tratando aquí, hablando nosotros de esto. Nos dice la palabra del Señor, Él también fuiste circuncidado. Y nos dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levanta a los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, perdonándonos todos los pecados. Y escuche bien aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cristo Jesús anuló la ley. ¿Por qué volver a la ley? Ya Cristo Jesús nos hizo libre, amados hermanos, no para hacer cosas malas, no para tomar esta libertad como un libertinaje, no es para hacer y cometer pecado, eso no es una libertad, es una esclavitud hacia el pecado. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Sí, porque eso fue para el pueblo israelí. Eso fue para el pueblo rey. Saludo a mi hermano Alexander Prada desde San Félix de Venezuela. Dios te bendiga. Entonces, aquí nos está hablando que nos era quitándola de en medio. Y claro, ¿cuál en medio? Entre Dios y nosotros había una ley. Y allí Él la quitó para que tengamos entrada, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue, ni en comida, ni en bebida, ni en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí está hablando de la ley. Aquí está hablando de la ley. Las bebidas, las comidas,
En cuanto a los días de fiesta, ellos tenían días de fiesta, amados hermanos. Ellos tenían días de fiesta. Sí, claro, en cuanto a los días de fiesta, en las lunas nuevas también, en los días de reposo. Esa es la ley. Amén, gloria a Dios, Alexander. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que los 144,000 van a ir a predicar el Evangelio, porque nosotros no predicamos el Evangelio a los hebreos, que tenemos el deseo de predicar, que tenemos la revelación, no lo hacemos. Más bien nos confundimos con ellos. Ahora quieren que nosotros estemos, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano Emilio. Paz de Cristo. Dios bendiga. Entonces no podemos nosotros, amados, dejarnos que Dios nos ha dado. Ya somos libres. Somos conciudadanos del reino de los cielos. Ya Dios quitó toda acta, anuló todo decreto. Fueron las promesas en Cristo Jesús. Estamos completos. Necesitamos más, pero últimamente la iglesia evangélica, gentil, hebrea, no estamos como judaizando. Ya quieres guardar el sábado, quieres guardar el sabbat, quieres hablar como los hebreos, quieres ponerte alguna indumentaria de la ley. No, amados hermanos, yo como misionero he predicado a las iglesias que están en las selvas, a los indígenas en varias partes. Estuve también en Perú, en la Amazonia peruana. Y también estuve acá, por supuesto, en la Amazonia brasileña, donde estoy ahorita, y en la Amazonia guyanesa. Y déjenme decirle, amados hermanos, que ahí ellos se convierten a Cristo. Están desnudos, semidesnudos. Y aman a Dios. Aman a Dios. Y nosotros tenemos tantos códigos. Hoy la iglesia se pelea hasta por los templos, por 4 paredes que se van a quedar. Hoy todo el mundo quiere ser protagonista. Se quiere ser individual. Dividir. Como hizo el apóstol Pedro, quiso dividir. Y dividió el evangelio en 2. Tanto Jacobo, Cefas, que Pedro y Juan eran la columna de la iglesia, dividió la iglesia. Le dieron la mano al apóstol Pablo y pusieron un evangelio de la circuncisión. Eso no existe. Hay un solo evangelio. No hay 4 evangelios. No hay que cada iglesia tenga una individualidad de cada uno. Quieren someterse a la autoridad que Dios ya quieren a sus propios evangelios, tener sus propios estatutos y dominar bajo estatutos, cuando es el Espíritu Santo quien nos ayuda. Hoy en día los 144,000 van a predicar, mire, van a ir desnudos. Y nosotros los gentiles, si hacemos las misiones desnudos, si nos falta ropa, lloramos. Si alguien va a predicar en una iglesia y no le dan una ofrenda, se pone bravo y habla mal del pastor. Si no le dio, gloria a Dios. Estos van a tener hambre, van a estar desnudos, van a tener sed, van a ser forasteros. Escuche bien, van a predicar el evangelio a todas las naciones. Y será predicado este evangelio a todas las naciones. Y el evangelio que será predicado será un evangelio genuino. Después que la iglesia se levante, Dios va a mandar a 144,000 personas a predicar al mundo entero. Porque Dios ama al mundo y ama a los hebreos. Va a predicar al mundo entero. Y aquellos que le dieron agua, aquellos que le dieron, tuvieron sed, aquellos que le dieron comida a los 144,000 van a tener galardones. Sí, amados hermanos, pero hoy queremos un evangelio donde los predicadores, los evangelistas, los pastores, yo soy pastor también, y por la misericordia de Dios soy misionero, en otras palabras, apóstol. Voy a las calles, voy a las naciones, fundo aquí, fundo allá. No soy un apóstol de estar en una oficina, no. Yo salgo a predicar, voy a las cárceles, a los hospitales, voy a los necesitados. Amados hermanos,
tenemos que volver al evangelio genuino. Y Dios vuelve a poner el evangelio genuino porque es manchado hoy en día a causa de los gentiles. Tiene grandes iglesias, tiene buena comida, tiene grandes riquezas. ¿A costa de qué? De la fe de los hermanos. Lamentablemente, la verdad hay que decirla. Pero estos 144,000, ellos van a predicar el evangelio a las naciones. Un evangelio genuino. No van a volver a la ley. La ley, el que quiera volver a la ley se ha despegado de Cristo y ha caído de la gracia. La ley no salvó a nadie. Por eso 140, Dios ama tanto a Israel que le va a predicar a Israel y a las naciones. Dios escoge 144,000 personas que van a predicar el evangelio y van a meterlos en las cárceles, los van a matar, van a estar en el hospital, van a estar enfermos en los hospitales y nadie los va a visitar y ellos dándole la gloria a Dios. Hoy en día necesitamos ministros de Dios que amen, que sientan el evangelio y que no sea por ganancia, por negocio, que usted y yo prediquemos el evangelio. No sea para alimentar a su familia, no. Si alguien le quiere dar, délo, pero su mente no puede estar como un negocio, como un trabajo secular, que usted hace un trabajo y le da, no. Dios te va a bendecir. Deje que Dios obre. No pida a nadie. Y si está necesitado, pídele a Dios. Usted trabaja para Dios, yo trabajo para Dios. Y cuando yo trabajo, yo le pido a Dios y Dios da. Si es una comida, gloria a Dios. Si no es, aleluya. Pero yo le pido a Dios eterno, todopoderoso. Esos 144,000 es para predicar el evangelio y va otra vez el evangelio a ser genuino. Genuino, no dañado como está ahorita. Porque el mismo apóstol Pablo habló que antes que Cristo viniera a arrebatar la iglesia se iba a corromper, iba a haber apostasía. Y eso se está viendo hoy en día. Ya la gente no tiene amor por las obras. Ya no tiene amor por la humanidad. Ya no tiene amor, pasión por predicar el evangelio. Son pocos. Dios bendiga a los pocos que se guardan. Dios bendiga a los pocos que aman el evangelio. Dios bendiga a los pocos que tienen hambre, tienen sed, están desnudos, pero siguen predicando. Están necesitados, siguen predicando. Están en un hospital, siguen predicando. Están en las cárceles, siguen predicando. Aquellos, Dios los bendiga, que tienen sed. No tienen ni comprar agua. No tienen. Haciendo misiones en Haití, me hizo acordar. Yo tenía sed, no podía tomar agua del grifo. Y estaba predicando, Haití hace mucho calor. Y estaba en un suburbio, en el mercado de mayoristas. Eso es terrible ahí. Tenía sed. Y ella compraba y tenía ganas de pedir, dame agua. Y no lo hacía. En eso llegaron los hermanos. Y cuando llegan los hermanos, ellos me preguntan si tenía sed, si tenía. Ellos me dieron agua. Dios bendiga a esos hermanos. Yo no los conozco, pero eran hermanos que estaban allí. Y el intérprete en el cual yo estaba predicando tenía también sed. Ellos llegaron. Dios siempre envía provisión. Dios siempre envía bendiciones. Nunca se va a olvidar de ti. Nunca a olvidar de lo que tú has hecho. Nunca se va a olvidar del trabajo que tú haces para Él. Él no se va a olvidar. Él se va a acordar de todo el esfuerzo que tú haces para Él. Y Él se va a acordar de todo lo que tú haces y te va a recompensar en la tierra y en los cielos. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga, amados, Dios les guarde. Saluda a todos los hermanos de Venezuela, los que están aquí en Brasil. Dios les siga bendiciendo de una manera especial. A veces me quebranto porque vivo el evangelio. Mi corazón está dado para eso. No por mí. No soy yo. Es Dios.
Y lo que tengo es Dios me lo ha dado. Y si tengo una camisa, es Dios, porque yo le sirvo a Él. Yo le sirvo a un Dios de poder y de gloria. Y si tengo unos zapatos, gloria a Dios, porque puedo testificar que un pastor de Joinville fue a predicar y él me regaló unos zapatos. Le doy gracias, hermano. Desde aquí, de esta plataforma, le doy gracias a Dios y a ti por regalarme esos zapatos. Yo nunca le pedí nada a él. Él vino y me sacó al centro comercial y me regaló unos zapatos. Yo doy gracias a Dios por nuestro hermano Darwin Bastardo, pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera allá en Joinville, Santa Catarina. Bendiciones, mi hermano. Así que nunca Dios se va a olvidar de tu arduo trabajo. Nunca. Bendiciones a todos mis hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.